Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Vida. Hace unos días publiqué una encuesta preguntándoles sobre qué tipo de duelo les gustaría que hablara en este espacio. Y para mi sorpresa, ya ha sido relevante algo de lo que poco hablamos, el duelo por un sueño que nunca se cumplió. Y en el episodio anterior apareció un comentario que me hizo detenerme unos minutos. Decía algo así: muchos sacrificamos media vida para llegar al profesionalismo, algunos nos quedamos en el camino por lesiones, enfermedad, corrupción o simplemente la vida tomó otro rumbo. Trabajé tanto por esto y no se dio. Y esta es la frase que me acompañó varios días. Trabajé tanto por esto y no se dio. Creo que casi todos en algún momento de nuestra vida podríamos decir la misma frase. Cuando somos niños hay una pregunta que todos escuchamos. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y respondíamos con una seguridad impresionante. Quiero ser astronauta, médico, cantante, abogado, futbolista, profesor, bombero. No respondíamos pensando en dinero ni en oportunidades, ni siquiera en si esto era posible. Respondíamos desde la ilusión, porque los niños todavía creen que todo puede pasar. Con el tiempo dejamos de responder esa pregunta y empezamos a responder otras. ¿Qué carrera tiene más salida? ¿Cuál da más dinero? ¿Qué espera mi familia? ¿Qué puedo pagar? ¿Qué me toca estudiar? Y poco a poco la vida empieza a negociar con nuestros sueños. Y muchas veces sin darnos cuenta, dejamos de perseguir lo que queríamos para empezar simplemente a sobrevivir. Recuerdo que cuando era niña decía que quería ser ingeniera de sistemas, pero la verdad ese sueño no era completamente mío. Mi hermano, que murió cuando tenía apenas 17 años, eso fue unos días antes de graduarse del colegio, siempre decía que él quería estudiar ingeniería de sistemas. Y creo que por eso ese deseo terminó viviendo dentro de mí. Después pensé en que quería hacer muchas otras cosas. En algún momento soñé con estudiar derecho. Y creo que ese deseo sí ha vivido presente en mí por mucho tiempo, el de ser abogada. Hoy soy psicóloga y puedo decir con tranquilidad que amo profundamente mi profesión. Escuchar historias, acompañar personas, entender el comportamiento humano es un privilegio que agradezco todos los días. Pero eso también me hizo preguntarme algo. ¿Una carrera, un trabajo realmente nos define? Porque si fuera así, ¿qué pasa con la persona que estudió algo que nunca pudo ejercer? ¿Con quien tuvo que abandonar la universidad? ¿O quien nunca pudo estudiar? ¿Con quien cambió completamente de profesión? Somos mucho más que el nombre que aparece en un diploma. Somos mucho más que inclusive el mismo nombre que nos dieron al nacer. Somos nuestros valores, nuestra forma de amar, nuestra manera de cuidar, nuestra capacidad para levantarnos, nuestra historia. Nuestra profesión sí ocupa una parte de nuestra identidad, pero jamás toda nuestra identidad. En mi caso, hay sueños que sí logré cumplir. Yo siempre quise ser mamá joven y ese sueño sí se hizo realidad. Es probablemente uno de los mejores regalos y de los regalos más grandes de mi vida. No significa que haya sido fácil, pero incluso en los momentos difíciles puedo mirar hacia atrás y sentir que he dado todo lo mejor de mí. También soñé con construir una familia y ese sueño tomó un camino diferente.
diferente al que imaginé. Y está bien decirlo, porque crecer también significa entender que algunos sueños cambian, otros se transforman y otros simplemente no suceden. Y aceptar eso también es un duelo. Bueno, y volviendo al comentario que mencioné, pensé mucho y entendí que no hablaba solamente de fútbol, hablaba de la vida, del futbolista que una lesión le obligó a retirarse, de la mujer que soñó con ser madre y no pudo, del hombre que perdió su empresa, del joven que tuvo que abandonar la universidad porque necesitaba trabajar, de quien enfermó justo cuando todo estaba comenzando, de quien emigró dejando atrás toda la vida que conocía, de quien perdió una beca, perdió un ser querido, de quien un accidente le cambió el rumbo para siempre. Cada ser humano es un universo distinto. Somos el resultado de nuestros vínculos, de la crianza, la educación que recibimos o no, del contexto donde crecimos, de las oportunidades o de la falta de ellas, de nuestras heridas, de quienes nos amaron y también de quienes nos lastimaron. Por eso dos personas nunca viven el mismo duelo de la misma manera. Y quizá hay un duelo del que casi nunca hablamos también, y es no solo el duelo por el sueño que no se cumplió, es el duelo por la persona que dejamos de ser mientras intentábamos cumplir el sueño de otros. A veces estudiamos una carrera por complacer a nuestros padres, elegimos un trabajo porque era el que daba estabilidad, permanecemos en una relación por miedo a empezar de nuevo y vivimos intentando encajar en expectativas ajenas. Y cuando nos detenemos unos años después, nos preguntamos en qué momento dejé de escucharme. Eso también es un duelo, porque no solo perdemos un sueño, a veces nos perdemos a nosotros mismos. Te dejo esta pregunta. ¿Cuál es el sueño que todavía estás a tiempo de construir? Y entonces surge una pregunta muy difícil. ¿Esto también es un duelo? Yo creo que sí, porque el duelo no solo ocurre cuando perdemos una persona, también ocurre, también ocurre cuando perdemos una posibilidad o despedimos una versión de nosotros mismos, cuando entendemos que ese futuro que imaginábamos probablemente nunca llegará y eso duele. Duele aceptar que quizá nunca serás el futbolista profesional que soñabas ser, que tal vez nunca tendrás la familia que imaginabas, que aquella carrera que deseabas estudiar quedó atrás, que ese proyecto al que le dedicaste muchos años no funcionó, que esa vida que imaginabas simplemente tomó otro camino. Y cuando vivimos este tipo de duelo, nos quedamos viviendo en el hubiera. Si hubiera tenido dinero, si esa persona no se hubiera ido, si no me hubiera enfermado. Y poco a poco dejamos de vivir en el presente, porque seguimos intentando cambiar un pasado que ya no existe. No significa que no podamos sentir tristeza. Claro que sí. Hay sueños que merecen ser llorados, proyectos que necesitan ser despedidos y versiones de nosotros mismos que necesitan un espacio para decirles gracias, porque no podemos sanar aquello que nunca nos permitimos perder, pero también creo que llega un momento en el que tenemos que hacernos una pregunta diferente. No porque mi vida no fue como yo quería, sino que puedo construir con la vida que hoy sí tengo. Y esa pregunta sí cambia absolutamente todo. Porque quizás no pudiste ser ese futbolista, pero puedes convertirte en un entrenador que transforma la vida de muchas personas. Quizá no estudiaste la carrera que soñabas, pero en el camino descubriste una profesión que amas.
Quizá no formaste la familia que imaginabas, pero todavía puedes construir relaciones sanas, profundas y significativas. Quizá la vida no te dio el camino que esperabas, pero eso no significa que te haya quitado la posibilidad de encontrar propósito. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí la forma en que decidimos responder a ello. Y aquí quiero decirte algo importante. Nuestra profesión no nos define, nuestro estado civil no nos define, el dinero que tenemos tampoco, ni siquiera nuestros sueños cumplidos o incumplidos. Porque quizá mañana si perdieras tu trabajo, ¿crees que dejarías de ser valioso? Si nunca te casas, ¿crees que valdrías menos? Si una enfermedad cambió todos tus planes, ¿eso significa que tu historia perdió sentido? Yo creo que no. Somos muchísimo más que aquello que logramos o que no. Somos nuestra capacidad para levantarnos, los valores con los que vivimos. Somos las personas en las que nos convertimos mientras perseguíamos esos sueños. A veces pensamos que el objetivo era llegar y con los años descubrimos que el verdadero trabajo estaba en todo lo que aprendimos mientras caminábamos. Así que hoy quiero dejarte una pregunta más. No quiero que pienses en el sueño que no cumpliste. Ese ya lo conoces. Quiero que pienses cuál es el sueño que todavía estás a tiempo de construir. Porque mientras haya vida, la historia no está completamente escrita. Y quizá a veces pienses que hoy no eres la persona que imaginabas cuando eras niño, pero todavía puedes convertirte en alguien de quien ese niño estaría profundamente orgulloso. Soy Mónica Manrique y te doy las gracias por acompañarme en este episodio de Hablemos de Vida, un podcast de Entre tu Mente.